Soy yo el acusado quien tendría que juzgaros. Comentarios de las actas del magisterio que condenan los errores modernos por Monseñor Marcel Lefebvre. Segunda parte. Documentos pontificios sobre el liberalismo. Capítulo 10 o 10. El Sílabus. Pío IX, 8 de diciembre de 1864. Al estudiar la encíclica Quanta Cura del Papa Pío IX, hemos mencionado el Sílabus, que es como su prolongación. En él, el Papa denuncia los errores que dominan señaladamente a nuestra época y que desde el concilio se han convertido también en los de la nuestra, pues ahora han penetrado en la Iglesia y han provocado la crisis más grave y devastadora que haya conocido. El primer capítulo está consagrado al panteísmo, al naturalismo y al racionalismo absoluto. Entre las 7 proposiciones condenadas, detengámonos en particular en los números 5 y 7. Racionalismo. Se abren comillas. Proposición 5. La revelación divina es imperfecta y por lo tanto está sujeta a un progreso continuo e indefinido que corresponda al progreso de la razón humana. Se cierran comillas. La Iglesia enseña que la revelación concluyó con la muerte del último de los apóstoles, San Juan. Por lo tanto, la Iglesia solo tiene que transmitir este depósito de la fe, determinando su contenido naturalmente, pero sin jamás añadir ni quitar nada. Hablar, pues, de evolución del dogma según las épocas y el ritmo del progreso de las ciencias es totalmente contrario a la doctrina de la Iglesia. Se abren comillas. Proposición 7. Las profecías y los milagros, expuestos y referidos en las Sagradas Escrituras, son ficciones poéticas y los misterios de la fe cristiana son el resultado de investigaciones filosóficas, y los libros de uno y otro testamento están llenos de mitos, y el mismo Jesucristo es una ficción mítica. Se cierran comillas. Los que hoy niegan la resurrección de nuestro Señor actúan exactamente así. El segundo capítulo se refiere al racionalismo moderado. Se condenan 7 proposiciones y esta en particular. Se abren comillas. Proposición 13. El método y los principios con que los antiguos doctores eclesiásticos cultivaron la teología no son adecuados en modo alguno a las necesidades de nuestros tiempos ni al progreso de las ciencias. Se cierran comillas. Aunque no lo dicen abiertamente, es lo que se practica abiertamente en los seminarios, en donde ya no se emplean ni el método ni los principios de Santo Tomás de Aquino, ni siquiera en las grandes universidades de Roma. Basta leer sí, no, periódico romano fundado por el padre Francesco Puti. Existe una edición mensual en castellano que recoge los artículos más importantes de la edición italiana sí, no, para darse cuenta de las barbaridades que se profesan en las universidades romanas. Esta hojita tan bien informada es el terror de los profesores. Algunos cardenales se la pasan en sus despachos y el clero empieza a informarse, pero hará falta tiempo para que se tomen medidas. Por el momento, todo sigue igual. Con los cardenales Garrone y Villot, los progresistas están bien colocados. Ahora nos encontramos con un muro infranqueable y no se consigue sacudir ese entorpecimiento. El Papa es el Papa. Bastaría una palabra y todo el mundo tendría que obedecerle. Nos podemos preguntar si en el momento de su elección no hizo alguna promesa de no cambiar nada. Él mismo lo ha dicho.
Continúa Vaticano II. Así que no podrá poner al mismo tiempo las cosas en un estado normal. Por mucho que haga recomendaciones a los religiosos y a los jesuitas, eso no tiene ningún efecto práctico, porque los que ocupan los puestos siguen en ellos y pueden continuar. Indiferentismo religioso. El tercer capítulo del Sílabus se refiere al indiferentismo y al latitudinarismo. Las 4 proposiciones son completamente actuales. Se abren comillas. Proposición 15. Todo hombre es libre para abrazar y profesar la religión que juzgue verdadera, guiado por la luz de su razón. Se cierran comillas. Dicho de otro modo, todo hombre tiene su conciencia y libertad para elegir su religión. En su Teoría de los Principios Teológicos, el cardenal Ratzinger se expresa así acerca de la inversión radical de la posición de la Iglesia sobre los errores modernos. Se fueron corrigiendo así via facti las posiciones de la Iglesia frente a la nueva fase de la historia abierta por la Revolución Francesa, tal como habían sido fijadas por los pontífices Pío IX y Pío X, siguiendo criterios unilaterales condicionados por las situaciones concretas. De todas formas, no se llegó a una reorientación básica de las relaciones con el mundo que surgió de los acontecimientos de 1789. De hecho, en los países de fuerte mayoría católica seguía predominando en amplios círculos una óptica prerrevolucionaria. Hoy apenas nadie puede dudar que el concordato español y el italiano pretendían preservar en demasía una concepción del mundo que ya no respondía a las circunstancias reales, y tampoco puede nadie discutir que a aferrarse a una construcción jurídica de las relaciones entre la Iglesia y el Estado ya obsoleta, respondían similares anacronismos en el ámbito de la enseñanza y en las relaciones con el método crítico histórico de la ciencia moderna. Página 548. Evocando el texto de la Constitución Pastoral sobre la Iglesia y el mundo de hoy, Gaudium et Spes, el prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe añade: contentémonos aquí con la comprobación de que el documento juega el papel de un antisílabus y, en consecuencia, expresa el intento de una reconciliación oficial de la Iglesia con la nueva época establecida a partir del año 1789. Mismo lugar de la cita. Ante la emoción que habían provocado esas palabras entre los que aún seguían teniendo la noción del auténtico combate contra el error, el cardenal Ratzinger intentó suavizarlas, pero lo dicho ya estaba escrito y esta confesión reflejaba por primera vez cierta franqueza. Pues bien, eso es negar la existencia de una única religión verdadera, de sus motivos de credibilidad y la necesidad de la gracia para adherirse a ella. Es exactamente lo que se encuentra en la Declaración Dignitatis Humanae sobre la libertad religiosa. Se nos puede replicar, pero tiene una frase que dice: la religión católica es la única que posee la verdad. Esa frase fue añadida por Pablo VI en el último momento para atraer las voces de 250 obispos que se negaban a aceptar esa declaración y está en contradicción con todo el resto del texto. Lo mismo que la frase que también se añadió al último momento que se refiere a la tradición. Con estas dos añadiduras, Pablo VI consiguió hacer bajar los oponentes de 250 a 84. Se abren comillas. Proposición 16. Los hombres pueden, dentro de cualquier culto religioso, encontrar el camino de su salvación y alcanzar la vida eterna. Se cierran comillas. Evidentemente, hay que hacer algunas distinciones.
Las almas pueden salvarse en una religión distinta a la católica, protestantismo, islam, budismo, etc., pero no por esa religión. Puede haber almas que, sin conocer a nuestro Señor, tengan por la gracia de Dios buenas disposiciones interiores y se sometan a Dios tal como lo pueden entender y quieran cumplir con su voluntad. Pío IX, en su encíclica Quanto Conficiamur del 10 de agosto de 1863, igualmente la carta del Santo Oficio al Cardenal Cushing, arzobispo de Boston, del 8 de agosto de 1949. Desde luego no hay mucha gente así, porque esas personas, como no están bautizadas, sufren las consecuencias del pecado original más que otras cualesquiera. Pero algunas de ellas hacen tal acto de caridad que equivale a un bautismo de deseo. Solo se pueden salvar por este medio. Ahora bien, el bautismo de deseo es la Iglesia. Por el mismo hecho de que en su acto de caridad y de sumisión a Dios está implícito el bautismo de deseo, estas personas se incorporan a la Iglesia. Así que se salvan por la Iglesia y por nuestro Señor Jesucristo, no por sus creencias. Existe el bautismo de agua, el de sangre y el de deseo explícito, el de los catecúmenos, y también el bautismo implícito contenido en un acto de verdadero amor a Dios. ¿Cuántos son los que se salvan por ese bautismo? Solo Dios lo sabe. Para nosotros es un gran misterio. El magisterio ha precisado exactamente la doctrina católica sobre las personas que, viviendo fuera de los límites visibles de la Iglesia católica, tienen con todo el deseo implícito de formar parte de ella. La carta del Santo Oficio al Cardenal Cushing, arzobispo de Boston, del 8 de agosto de 1949, resume la enseñanza de los papas Pío IX en su carta Jam Vos Omnes, del 13 de septiembre de 1868 a los protestantes y demás no católicos, y de Pío XII en su encíclica Mystici Corporis, del 29 de junio de 1943. La Iglesia reprueba dos errores opuestos. Primero, el de los que excluyen de la salvación a las almas que se adhieren a la Iglesia solo con el deseo implícito. Y segundo, el de los que aseguran falsamente que los hombres se pueden salvar igualmente en cualquier religión. Esas almas, dicen ambos papas, aunque están ordenadas al cuerpo místico del Redentor con cierto deseo o voto inconsciente, no dejan de estar separadas del cuerpo visible de la Iglesia y por consiguiente de estar en un estado en el que nadie puede estar seguro de su salvación. La carta del Santo Oficio precisa que el voto implícito de pertenecer a la Iglesia, para que produzca su efecto, tiene que contener la fe sobrenatural y estar informado por la caridad perfecta. No basta, pues, cualquier deseo. De este modo no se puede decir que no se salva nadie en esas religiones, pero si alguien se salva en ellas, siempre es por la incorporación al cuerpo místico, la Iglesia católica, incluso si ellos mismos no lo saben. Nunca será por su religión falsa, que carece de fundamento y ha sido inventada por los hombres. Nadie se puede salvar por una religión contraria al Espíritu Santo, que es el Espíritu de verdad y que no puede habitar donde está el error. Fuera de la Iglesia no hay salvación. Esto es lo que dijo y condenó Pío IX. Hay que entender bien la fórmula que tantas veces emplearon los padres de la Iglesia. Fuera de la Iglesia no hay salvación. Extra ecclesiam nulla salus. Algunos creen sin motivo que al decir esto, para nosotros todos los protestantes, musulmanes, budistas y los que no forman públicamente parte de la Iglesia católica se van al infierno. Ahora bien, repito, puede haber almas que se salven en esas religiones, pero se salvan por la Iglesia,
Por eso la fórmula fuera de la iglesia no hay salvación es verdad. Esto es lo que hay que predicar. Hay que hacerlo para que la gente lo sepa y se sienta atraída a la conversión. Si dejáramos flotar la duda sobre este tema, dejaríamos, por ejemplo, que los protestantes creyeran que se pueden salvar por su religión como nosotros. Eso sería engañar a los mismos protestantes y tranquilizar su conciencia dejándolos en el error. Podrían pensar que si hasta los católicos dicen que se pueden salvar siendo protestantes, no vale la pena convertirse. Sería acabar con el espíritu misionero. Si se admite que los hombres pueden salvarse en cualquier religión, ¿para qué ir de misión? ¿Para qué atravesar los mares? ¿Para qué ir a exponerse a las enfermedades que se contraen en esos países y a la rebelión de los grupos religiosos? ¿Cuántos franciscanos, dominicos y demás religiosos murieron por intentar convertir a los musulmanes? ¿Para qué entonces? ¿Fue inútil? Si se pueden salvar en la religión musulmana, ¿no hay que dejarlos en ella? Pero si estamos convencidos de que fuera de la iglesia no hay salvación, sentimos una responsabilidad considerable ante toda esa multitud que no conoce a nuestro Señor Jesucristo. Viviendo en el error, están en peligro de ir al infierno. Hay que decírselo y hay que llamarles la atención. Hay que predicarles el Evangelio como lo hizo la Iglesia siglo tras siglo, enviando misioneros a todas partes. A los apóstoles los mataron por eso. Pensemos también en los primeros misioneros de las misiones africanas de Lyon, que murieron a los pocos meses de llegar ahí. Paludismo, enfermedades biliares, hepatitis. En nuestro cementerio se leía, muerto a los 25 años, o a los 26 años. Después de un año de haber llegado, de un año y medio, de 2 años. Habían llegado allí desafiando a la muerte, que seguramente les sirvió a los que llegaron después y que pudieron convertir y salvar a mucha gente, personas que vivían en el error y en el vicio, pues aunque esas religiones tienen apariencia muy atractiva, basta con escarbar un poco para descubrir un mundo corrompido por los vicios. La proposición siguiente del sílabus condenada por Pío IX dice prácticamente lo mismo. Se abren comillas. Proposición 17. Por lo menos debemos esperar con fundamento la eterna salvación de todos aquellos que no se encuentran dentro de la verdadera Iglesia de Cristo. Se cierran comillas. De hecho, hay que desearlo, pero no esperarlo, porque eso supondría no preocuparse de sus almas. Nadie se puede salvar si no vive de ninguna manera en la Iglesia de Cristo, ni siquiera por el deseo implícito del bautismo. Sin embargo, estas son ideas muy corrientes que en la actualidad expresan la mayor parte de los católicos sin ninguna reticencia. La situación de los protestantes y el ecumenismo. La proposición 18 es una aplicación de las proposiciones precedentes al protestantismo. Se abren comillas. Proposición 18. El protestantismo no es más que una forma distinta de la verdadera religión cristiana, y dentro de aquella se puede agradar a Dios lo mismo que en la Iglesia católica. Se cierran comillas. Acerca de esto no está de más remitirse a lo que dice, si no explícitamente, sí de modo implícito, la Declaración sobre la Libertad Religiosa del Vaticano II. Todo hombre tiene la libertad de profesar la religión que a la luz de la razón cree la verdadera. No se afirma ni siquiera que la religión católica que posee la verdad es la única religión verdadera. Si hoy se publicara esta condenación de la proposición 18 del sílabus, mucha gente se pondría furiosa, pues esta proposición pretende que no hay que tratar de convertir a los protestantes. Así que para ellos se ha acabado el espíritu misionero.
Está claro que en determinadas circunstancias los protestantes, hablando a nivel personal, pueden recibir de Dios gracias particulares, pero viendo la situación no basta pensar. Yo conozco a algunos que son buenas personas, amables, caritativos y con los que te puedes llevar bien. Detrás de todo eso veamos, por ejemplo, en el plan moral. El protestantismo ha traído los males que hoy sufren los países católicos: el divorcio, la anticoncepción, las familias divididas y que solo tienen pocos hijos, sin contar la falta de fe, la destrucción de la religión y la disminución de la piedad, que se ha vuelto muy formal y exterior. ¿Cómo puede salvarse esa gente que ya no vive en un estado regular y no obedece a la ley de Dios? Por supuesto, es Dios quien juzga, pero con todo hay que ver las cosas como son y seguir siendo misioneros. Se habla mucho de ecumenismo. Empezó entre los años 1920 y 1925 para acercar a los protestantes, convertirlos y hacerlos volver a la iglesia. San Pío X y Pío XI escribieron sobre ese tema. Ahora es diferente. Hay un acercamiento con los protestantes para comprenderse mutuamente mejor, enriquecerse con los valores que hay en cada religión y hacer intercambios de ideas religiosas. Ni hablar de convertirlos. En suma, todo lo contrario de lo que la Iglesia ha pensado siempre. Eso es grave. Hoy en todas partes nos topamos con muchas religiones. Yo mismo en África conocí a paganos y musulmanes, pero con la actual mezcla de las religiones, en Francia, en Alemania, Italia y en todas las regiones de esos países, nos encontramos con protestantes y musulmanes, miembros de tal o cual secta, con los testigos de Jehová. ¿Cómo hablar? Por esto tenemos que tener las ideas muy correctas y dar siempre el juicio de la Iglesia. Podemos hablar con personas de diversas religiones y responder cuando nos piden explicaciones. ¿Qué tenemos que decirles? Tenemos que dejarlas en su buena conciencia y decirles: no os preocupéis, tenéis una religión muy hermosa que, en el fondo, vale lo mismo que la nuestra. Eso sería cometer un crimen, porque quizás esas almas esperan de nosotros la verdad y no se las estaríamos dando. Por consiguiente, no se convertirían. Un día unos jóvenes protestantes me invitaron a Lausana para que les diese una conferencia. Querían oír hablar de Ecón. Yo les dije: os hablo como obispo católico. Creo que me invitáis como tal. No os extrañéis de que os diga con franqueza lo que pienso del protestantismo. Estaba claro. Les dije claramente que para nosotros solo hay una religión verdadera y que Ecón representa precisamente esta convicción, pues nadie se salva fuera de la Iglesia Católica. Por eso somos tradicionalistas, lo que no quiere decir que despreciamos a los demás, pero para nosotros la religión protestante es un error. Pues bien, a los pocos días esos jóvenes protestantes me escribieron para felicitarme y me dijeron, se abren comillas: eso es lo que queríamos oír. Sabemos que un católico es católico y que no admite que el protestantismo sea la religión verdadera. Se cierran comillas. Así que no se sorprendieron. En cambio, si les hubiese hablado como hacen ahora los ecumenistas y les hubiera dicho: en Ecón, claro que amamos a la Iglesia Católica, pero somos amigos de los protestantes y nos parece que su religión es hermosa, creo que, en primer lugar, no hubieran estado contentos pensando que los adulaba y que trataba de quedar bien con ellos, pero que, en el fondo, no decía lo que realmente creía. Les habría hecho perder una oportunidad de reflexionar sobre una posible conversión. Todo esto es importante y constantemente nosotros los católicos nos topamos con situaciones semejantes. Hagamos un favor a esas almas y pensemos siempre en su salvación. Si no digo lo correcto ni les doy la verdad, quizás haya almas que se hubieran salvado y por mi culpa no se salvarán.
Claro que Dios puede obrar directamente sin pasar por nosotros para convertir al mundo entero. Sin embargo, ha querido emplear a los sacerdotes y misioneros. Cuenta con nosotros. Tenemos que ser un medio para la conversión de las almas. Ahí es donde hay que pensar en la gracia de Dios, que aprovecha tal predicación, tal conversión o tales palabras para abrir el alma de esos protestantes y darles la gracia de la conversión, puesto que, por supuesto, es Él quien convierte a las almas.